Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Gracias por acompañarnos en este Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Y el día de hoy nos acompaña esta mesa de análisis Gerardo Becerra, coordinador general de análisis estratégico de la Oficina de la Gobernatura. ¿Cómo estás, Gerardo? Gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias por invitación. Aquí estoy por segunda ocasión, con mucho gusto. Gracias. Oye, el nombre es muy largo, pero la verdad, a final de cuentas, si lo platicas fuera del aire, pues termina siendo un asesor anticorrupción, que es lo que estás haciendo en funciones reales. Así y es. Algunas otras asesorías que le estás ayudando al gobernador. Sí, el término es enorme, Sí. pero efectivamente soy un asesor especial anticorrupción, principalmente viendo todos aquellas cosas pues que se dieron en el gobierno de Graco Ramírez, que son muchas, y también quiero decirlo con mucha objetividad ante el público, también estamos viendo todo lo que es este asunto de prevención de la corrupción en el gobierno del propio voto, Que es un tema complicado. Y bueno, entrando del tema, porque hay muchísimas preguntas, mucha expectativa que se generó. Efectivamente, estuviste con nosotros, si no mal recuerdo, en diciembre, principios de diciembre. Todavía no tomabas formalmente el puesto, pero ya estabas muy involucrado en el tema. Ya tenías por ahí tu agenda muy puesta, ya sabías por dónde se iba el asunto. Pero quiero preguntarte ahora sí, ¿cuál es la realidad? Porque no es lo mismo la percepción y dices, bueno, tengo una idea más o menos de cómo están las cosas, a una realidad después de auditorías, de buscar el tema real. ¿Cuál es la realidad que te acontece y cómo está Morelos hoy para eso? Mira, en el asunto de la corrupción del gobierno de Graco Ramírez es terrible. Y te digo que, bueno, nosotros teníamos una investigación muy fuerte cuando éramos coordinadora morelense de Movimientos Ciudadanos. Yo era su vocero, estamos ahorita como en un impasse solamente. Y que ahora, al estar ya dentro de lo que es el gobierno, en un puesto tan importante y tan relevante como es pues simplemente pides la información y corroboras. Rolando, corroboras todo lo que te había pasado la gente, todo lo que te había denunciado la gente y que además se había convertido en su momento en varias denuncias penales en contra del exgobernador en la Procuraduría General de la República, y te das cuenta que estamos frente a actos de corrupción verdaderamente deleznables. Estamos hablando donde efectivamente el decrecimiento del Producto Interno Bruto de Morelos mucho se debió a estos actos de corrupción. Claro. Y solamente una cifra. De los 12,000 millones de pesos que se bajaron, dicen los que saben, en recursos federales para lo que es la obra pública, el 97% fueron asignaciones directas. Bueno, Un pequeño espacio de estas cantidades inmensas de dinero fueron invitaciones, y solamente un pequeñísimo 2 o 3% estamos hablando que fueron realmente licitaciones públicas abiertas. De ese tamaño estamos hablando. el Club de Toby de Graco El Ramírez. Club de Toby, donde además hay empresas que tenemos perfectamente detectadas, que fueron empresas consentidas de los anteriores secretaria de Obras Públicas, Pati Izquierdo, y que también tuvo mucho que ver todo el área de administración del gobierno de Graco Ramírez, el área también de pagos, de la tesorería, de la propia Secretaría de Hacienda, donde hicieron, como tú dices, el Club de Toby, donde todo el mundo se repartió cantidades inmensas de dinero, estratosféricas, y que finalmente generaron un aparente deterioro al erario de Morelos, porque solamente creemos, para que nadie me vaya a castigar el día de mañana, por la presunción de inocencia, exactamente, y el tema, que pudiesen estar infladas entre un 20 y un 30% todas estas obras que se generaron con dinero del gobierno federal. Oye, Gerardo, bueno, la primera pregunta que he visto mucho en redes sociales y cuando platico con la gente, la primera inconformidad que tienen es ¿por qué no hay denuncias? Si todo el mundo en la calle tenía la percepción precisamente de este atraco, hay que decirlo, como se dio al Estado, y la gente hoy te dice, pero pues, hablan presuntamente de la presunción de inocencia, ¿por qué no hay denuncias? ¿Dónde están paradas? Entonces, yo tengo un poquito el antecedente, pero quiero que nos aclares un poquito por qué nos han dado. Mira, sí hay 25 denuncias, hay 18 del área de la obra pública y otras 7 me parece del sector salud, que ya están en manos de la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, yo lo digo y créanme lo que no me llena de orgullo, las denuncias más importantes de corrupción van a provenir del área nuestra, porque estamos hablando no solamente de montos, sino de personajes muy importantes del ex gobierno de este señor Ramírez, donde, insisto, los métodos sobre todo son tan burdos, Rolando, que ya el simple hecho de verlos ofende. ¿Por qué no se han dado? Bueno, no se han dado porque
también deben de entender la gente que en este asunto jurídico hay espacios y hay tiempos que se tienen que dar. No contábamos con un fiscal general de la República, ahora ya lo tenemos, está el señor Gertz. Cambia la reconfiguración. Cambia la reconfiguración, claro, porque en este asunto de la corrupción nosotros consideramos que hay posibles delitos federales que tienen que canalizarse ahí, ¿no? Y que ahora, en muy poco tiempo, se van a canalizar. Pero por el otro lado también tenemos lo que son los delitos del fuero común, aquellos que tienen que estar directamente en la Fiscalía General del Estado, donde nosotros desde esta oficina estábamos esperando que hubiera un acto de humildad política por parte de los dos fiscales y que finalmente pudieran dejar el espacio a otras gentes, cosa que no va a pasar. Cosa que no ha sucedido. No solamente eso, hemos visto ya un discurso fuerte, casi de confrontación de parte del fiscal general y del fiscal anticorrupción en contra del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, amagando con promover amparos para que se les regrese aparentemente una diferencia presupuestal, que a mí me resulta sumamente rara que lo hagan en este momento, cuando esa deficiencia presupuestal la tuvieron en el gobierno del exgobernador Graco Ramírez. Además, no es nada menor, son 400 millones de pesos. Hablan de 418, ¿no? Ayer José Manuel Sanz les dijo, pues sentémonos, ¿no? Sí. Vamos viendo de qué tamaño es esto y si se les debe, bueno, finalmente, están? Claro, finalmente que se les entreguen, pero también lo que buscamos nosotros como ciudadanía y yo como asesor del gobernador es eficiencia, eficacia por parte de estos órganos de procuración de justicia. Oye, abiertamente la última vez que nos reunimos aquí en la mesa y analizábamos varios temas, tú argumentabas que no habías trascendido algunas de las denuncias precisamente porque no le tenías confianza a los fiscales, que tú aseverabas que no había la confianza y por ende no se habían transitado. Hoy, que efectivamente parece que no se van a remover, o por lo menos a corto plazo, pues no podemos estar postergando la presentación de estas denuncias. ¿La asignación del fiscal a nivel nacional cambia la perspectiva? Sí, por supuesto. De hecho, lo digo con mucha responsabilidad. En el transcurso de unos días más, vamos a presentar las primeras 3 denuncias ante la Fiscalía General de la República. Vamos a retomar aquellas que presentamos como coordinadora morelense de Movimientos Ciudadanos y va a haber sorpresas. Va a haber sorpresas porque todo este mecanismo jurídico a nivel federal se va a empezar a mover y la gente va a entender y se va a dar cuenta que todo lo que dijimos nosotros en campaña, acompañamos a Cuauhtémoc Blanco casi durante toda la campaña, se va a cumplir. Y en el caso de Morelos, con los delitos del fuero común, pues tendremos que transitar con estos fiscales, Rolando, gente que me hace favor de verme y escucharme. Hay una parte ahora muy importante en lo que le llaman esta nueva sistema de justicia adversarial, donde los denunciantes somos coadyuvantes del Ministerio Público como tal, de la Fiscalía, pero también tenemos un derecho de queja. Podemos ir ante los órganos jurisdiccionales, tengo entendido que ante el juez de control, y decirle si fulano o perengano en las fiscalías no están cumpliendo como debe de ser. Entonces ya el juez les obligaría en términos muy cortos, te hablo de 20, 48 horas, a que las cosas se den en estricto apego a la legalidad. O sea, vas a llegar a las últimas consecuencias sin importar quién sea. Y déjame decirte algo más, si el día de mañana esto no se da como debe de darse jurídicamente y se requiere la movilización de la gente para exigirle a los fiscales que cumplan con su deber, lo vamos a hacer, Rolando. O sea, nosotros no estamos jugando, nosotros en la coordinadora no estuvimos 5 años luchando para que esto se diera en justicia, para que finalmente a través de algún acuerdo solamente no me consta, pudiese tener un muro infranqueable en donde nosotros no podamos llevar ante la justicia a todos aquellos que medraron con el dolor y con el erario de la gente en Morelos. Cero amnistía. Cero amnistía, cuando menos de Gerardo Becerra no la hay, y yo lo digo públicamente, ni de Cuauhtémoc Blanco ni de José Manuel Sanz. Vaya, en el momento que a mí me lo pidiesen, Rolando, para mí sería un insulto, pues en ese momento yo me iría de la oficina del gobernador y lo haría público, pero sí les puedo decir con toda certeza, yo no veo visos de que eso se dé. Hay un enorme compromiso por parte de Cuauhtémoc Blanco y de José Manuel para que todos aquellos, insisto, que hayan medrado con el dolor y con el erario, vayan
directamente ante los órganos jurisdiccionales. Oye, hay un tema que me llama mucho la atención y lo estamos platicando veladamente ahorita fuera del aire, y es el tema no solamente de darle seguimiento a todas estas investigaciones, por decirlo de alguna manera, sino el tema de la prevención, que también estás como asesor. Me llama muchísimo la atención y quiero que nos aclares un poquito el tema, porque al final de cuentas yo creo que de ahí se parte, de una prevención, de generar los mecanismos y los candados para que no se den estos actos, porque dicen muchos que a arca abierta hasta justo peca, y luego si nos llega alguien como Graco Ramírez, que lo decíamos, salió bueno el niño para lo malo, sí, claro, pues se agudiza, pero hay que resolver el problema de raíz. La raíz es la prevención y los mecanismos para blindar y cerrar estas prácticas. ¿Nos puedes contar un poquito? Sí, mira, y qué bueno que me lo dices. Hay un sistema nacional anticorrupción y un sistema estatal anticorrupción. Déjenme decirles que para vergüenza de los morelenses somos el último estado que no hemos conformado nuestro sistema estatal anticorrupción, porque algunos diputados de esta legislatura no han firmado los nombramientos de los consejeros ciudadanos que deben de tenerlo. Y eso sería una forma, un filtro muy importante para este gobierno de Cuauhtémoc Blanco, que además, déjame decirte, yo he estado con los consejeros ciudadanos y con el gobernador, y el gobernador ha urgido a los diputados para que por favor ya se nombren estas gentes y se pueda trabajar no solamente en la persecución de la corrupción, sino también en la prevención. Mucho de esto se da, y tú lo decías apropiadamente, en el arca abierta. Hasta el más justo peca. Bueno, la idea es que ese precepto se cambie, y qué mejor que sea hasta a través de este sistema estatal anticorrupción. Aprovecho para decir, mañana un gran jurisconsulto que es mi amigo Fernando Blumenkron Escobar presenta un libro muy importante en la Universidad del licenciado Cipriano Sotelo, que habla sobre este asunto del sistema estatal y el sistema nacional anticorrupción. Ojalá nos puedan acompañar y darse cuenta que ese sistema, si se aplica como debe de ser, va a terminar de una vez por todas con el asunto de la corrupción en los 3 niveles. Que además aquí en el estado, hay que decirlo como tal, hay un problema que se agudizó desde Graco Ramírez, y no es cargarle las pulgas al perro flaco, sino hay que ser realistas. Se eliminó la ley de participación ciudadana, un mecanismo que realmente lo que daba era la representatividad para la sociedad, y que entonces no tenían manera los ciudadanos de ser representados ni de ser votados. Y sí, Gerardo, creo que hay un tema fundamental que lo platicamos fuera del aire, el tema del cómo el gobierno de Graco Ramírez maniató el tema de la ley de participación ciudadana, que era un mecanismo efectivamente para que la sociedad pudiese involucrarse y pudiese participar en temas medulares. Entonces el combate al tema de la corrupción es fundamental, generando los mecanismos, como dices tú, porque si no, al final de cuentas se queda en buenas intenciones, pero no se puede aplicar. Mira, yo creo que no nos hemos dado cuenta como pueblo en Morelos el daño que hizo Graco Ramírez a este estado. Todavía no lo dimensionamos. Todavía no se dimensiona. El tejido social quedó completamente roto. El encontronazo entre distintas alas políticas del propio estado de Morelos. Estamos peleados todos con todos, porque además este hombre, y lo digo con muchísima responsabilidad, pareciera solo que el proyecto era corromper todo lo que tocaba. Y en esa corrupción hubo gente que se llenó auténticamente de dinero mal habido y que pasó por encima inclusive de relaciones familiares, de amistad, inclusive sobre la propia moral de sus familias. Qué duro lo que te estoy diciendo, pero hubo gente, insisto, que al meterle la mano a dinero mal habido a través de compras ilegales al gobierno del estado, insisto, pasó por encima de la moral de muchas familias muy respetadas y respetables de Cuernavaca. Oye, Gerardo, por último, el tiempo es corto, pero no quiero dejar pasar el asunto. El tema del presupuesto y algunos otros asuntos han estancado directamente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Yo la otra vez, Andrés Manuel López Obrador decía que ya estaba aplicando la Cuarta Transformación en México. Y yo decía, pues, que alguien le avise que Morelos está empantanada, y propiamente por el Legislativo, hay que decirlo como tal. La relación con el Legislativo, estando las condiciones, porque en su momento se tenía que generar los mecanismos, incluso revocar algunas iniciativas para la remoción de los fiscales. Hoy no se pueden poner de acuerdo todavía no se pueden poner de acuerdo con el presupuesto, ya no hablamos de iniciativas trascendentes. ¿Cómo ves este asunto? Difícil, y lo decíamos aquí tras bambalinas, ¿no? Todo parece indicar que la mano pachona, ¿no?, está manejando algunas cosas en el Congreso actual en el Estado, y no se vale, ¿no? Porque todo pareciera indicar, que yo espero que no sea de esa manera, que los diputados actuales, no todos, parece ser que algunos, están pidiendo o están exigiendo o están sugiriendo que todo esto se pudiese dar a través de una dádiva o a través de un embute para que finalmente todo esto pudiese transitar. No tengo ninguna prueba, que quede claro. Todo parece indicar, insisto, que la mano pachona, ¿no?, la mano peluda,
está atrás tratando de manejar sobre todo a ciertos diputados que no han tenido la conciencia que a partir del 1 de julio las cosas en Morelos y en México cambiaron. Sí, y privilegiamos la presunción de inocencia y el trasciende, porque lo otras en redes sociales por ahí me hacen la observación, me dicen, es que pones mucho trasciende, es que hay que respetar la presunción de inocencia. Muchas veces es un término jurídico, ni siquiera, o sea, es más, uno se puede meter en problemas si no puede trasciender, porque hay procesos. Entonces la gente de pronto no lo entiende como tal, y por eso políticamente no es que haya que ser correcto, sino que hay que guardar tiempos y formas. Que además, déjame decirte, yo fui un perseguido político en la época de Graco Ramírez. Durísimo. Yo vivía con el amparo bajo el brazo, y sí, dejo claro, desde la oficina y desde esta parte que a mí me toca de estar haciendo las carpetas de posibles actos de corrupción, no va a haber ninguna venganza. Yo lo viví en carne propia y yo no dejaré de ninguna manera que siquiera se piense en la fabricación de algún delito en contra de algún adversario del gobierno de Cuauhtémoc Blanco. No nos vamos a prestar. Gerardo Becerra, coordinador general de análisis estratégico de la Oficina de Gobernatura, como quien dice, el asesor anticorrupción de la Oficina del Gobernador. Te agradezco mucho. Hay muchos temas que quedan abiertos. Te pido que periódicamente los vengas a retroalimentar, porque por desgracia es la punta del iceberg lo que estamos viendo. Esperemos, o sea, como bien decías, parece que los morelenses todavía no logramos dimensionar el tema, y sí, pues hasta que terminas por meterte a la casa y darte cuenta de los vicios ocultos, como lo hablamos fuera del aire, pues te vas dando cuenta de la dimensión real del daño que hizo este gobernador. Y al final de cuentas, bien lo dices, no es buscar venganza, pero tampoco la famosa amnistía que se propone, y que los morelenses no estamos para eso. O sea, no sé si otras entidades estén, me queda claro que Morelos no. No, y lo puedo decir claramente, yo he hablado con Cuauhtémoc Blanco y con José Manuel muchas veces de esto. Aquí no hay amnistía, no hay perdón, no hay borrón y cuenta nueva. Gerardo, como siempre, te agradezco la apertura a los temas, sobre todo. Muchas gracias a ti, Rolando. Esto es espacio, encantado. Te agradezco muchísimo. Esto es Círculo de Poder, continuamos. Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión.